Gracias al, ¿qué dice? Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar juntos nuevamente para poder continuar con estos estudios. En esta noche voy a compartir acerca de Jehová Nissi, que es la protección de Dios, que habla sobre la protección de Dios. Hace algunas semanas estuvimos compartiendo acerca de Jehová Shalom, que es otro nombre del Señor, que es Jehová Príncipe de Paz. También compartimos Jehová Jireh, que es el Señor que provee, y lo vimos en los primeros versos del capítulo 17 de Éxodo. Ahora vamos a continuar con ese capítulo 17 de Éxodo para compartir acerca de Jehová Nissi, la protección de Dios. Y le damos gracias al Señor porque nos permite congregarnos en el día de hoy. Le damos gracias al Señor porque Él nos habla a través de su palabra y le pedimos que Él sea hablando a través de mí para que cada uno de nosotros reciba la porción que Él tiene preparada para esta noche, para ese mensaje que Él quiere llevar a cada uno de nosotros, para ese mensaje que Él me ha dado esta noche también. Gracias, Señor. Y como les decía, hermanos, vamos a empezar este estudio en Éxodo 17 y vamos a leer del verso 8 al verso 15. Estos versos hablan acerca de Jehová Nissi, la protección de Dios, y voy a empezar leyendo del verso 8 al 10, que dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. En esta parte hemos estado compartiendo anteriormente sobre el libro de Josué. En esta parte Josué todavía no había recibido ese llamado del Señor de ser el líder de su pueblo. En este tiempo todavía Moisés estaba vivo y Aarón, su hermano, también. Y ellos eran a quienes el Señor les había dado la misión de llevar a su pueblo a través del desierto a la ciudad a esa tierra que el Señor les había prometido, la tierra prometida. Y lo habíamos visto con Jehová Jireh, que el Señor fue la provisión de ellos, de su pueblo, a través del camino. Les dio de comer y también les dio de beber. En los últimos versos que vimos del capítulo 17, el Señor le había dicho a Moisés que golpeara a la peña para sacar de ella agua para ese pueblo que decía morir de sed. Y sabemos que esa peña habla también del Señor, ¿no? Que el Señor quería dar esa agua que es el mismo a través de lo que le mandaba a Moisés a hacer. Entonces, empezamos ahora en el verso 8, que habla de que Amalec peleó contra Israel en el Refidim. Amalec se dice que los atacó de sorpresa. El pueblo de Israel no buscaba empezar batallas o pelear con nadie en este tiempo. Los acababa de sacar el Señor de ese tiempo tan largo de esclavitud con los egipcios. Y si bien confiaban en el Señor, a veces también desmayaban, se dejaban ganar por sus necesidades en lo físico, por la duda, y entonces como que se desanimaban, se dejaban de caer, pero iban y se quejaban con Moisés, y Moisés hablaba con el Señor y el Señor les daba esta provisión a su pueblo. Amalec es un pueblo de quien se habla. Vamos a ir por un momento
a Deuteronomios 25 y vamos a leer unos versos ahí. Deuteronomio 25, del verso 17 al 19, que habla sobre destruir a Amalek. Y dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Acá está hablando de esta porción de la cual estamos compartiendo en el día de hoy. Acuérdate, le dice a su pueblo, acuérdate lo que hizo Amalek justo cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Ellos, los amaleitas, atacaron a los israelitas sin provocación. Y dice que ellos, los israelitas, estaban cansados porque acababan de salir de todo este tiempo de esclavitud, estaban pasando por el desierto. Y además dice algo muy feo, ¿no? Los atacaron por la retaguardia. En términos militares, cuando alguien ataca por la retaguardia, es atacar por sorpresa, atacar a veces cobardemente, ¿no? Dice, desbaratando a los débiles que iban detrás de ti. Quizás ellos iban en busca de la provisión, en busca de lo que venía de carga al final, ¿no? Que podía ser los alimentos, pero se encontraron con mujeres, con niños, con ancianos y con los enfermos. Y a ellos atacaron. Y dice algo aquí al final, no tuvieron ningún temor de Dios. Los atacaron sabiendo que ellos eran el pueblo de Dios, los atacaron sin ningún temor. Dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, hablándole de la nación de Israel, de todos tus enemigos alrededor, en la tierra de Jehová tu Dios, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo y no lo olvides. Vamos a ver a través de las escrituras que continuamente Amalek y el pueblo de Israel tuvieron contiendas. Aún Saúl peleó con ellos. En el libro de Samuel vemos que Samuel se menciona que peleó con los amalecitas. Este pueblo de Amalek venía de alguien de quien ya hemos compartido anteriormente. Amalek era nieto de Esaú. Y si se acuerdan, Esaú era hermano de Jacob. Jacob es a quien el Señor le llama luego Israel. Son esos mellizos, ¿se acuerdan? Que vendió la primogenitura por una sopa de lentejas, pues ese es Esaú. Estos nietos de Esaú son los de este pueblo de Amalek. Entonces, ellos también eran, Esaú y Jacob eran hijos de Isaac. Entonces, a la vez eran nietos de Abraham. Venían del pueblo de Dios. Ellos conocían que el Señor había elegido a Israel como su pueblo. Entonces, ellos conocían. Y en lugar de hacerse uno con ellos y adoptar lo que el Señor les daba, porque también ese llamado era a través de ellos, porque venía de Abraham. Ellos, al contrario, siempre estuvieron en contienda con ellos y no decidieron por ese camino en lugar de sumarse a la nación o al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ahora vemos en el verso 9 que Moisés le dice a Josué. Josué todavía estaba al servicio de Moisés. Se habla de un Josué joven quizás y era quien estaba al servicio de Moisés y le dice que elija algunos varones y que los mande a pelear contra Amalek y que él estaba en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Al hablar de la vara de Dios en mi mano, el Señor, Moisés llamaba a esa vara
la vara de Dios. Él podía haber dicho mi vara, pero ese instrumento humano, él lo usaba como un instrumento para honrar al Señor, y con la vara levantada, como el Señor con esa vara le había dicho que golpeara la roca, con esa vara había abierto el mar rojo, con esa vara la había convertido en serpientes delante del faraón. Esa vara que el Señor le había dado como un instrumento, Moisés sabía que esa vara era la vara del Señor. Al decir que alzaba Moisés su mano, es una imagen de cómo el pueblo judío adoraba al Señor, cómo oraban a Él. Levantaban sus manos para orar al Señor. Y también esto habla de una completa sumisión de Moisés al Señor, a levantar sus manos y a orar ante Él, ¿no? Entonces continuamos en el verso 10, que dice que Josué le dijo a Moisés, Josué hizo como Moisés le dijo y peleó con Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces, nuevamente vemos cómo Moisés levantaba su mano en señal de oración, de intercesión, de gloria al Señor, de darle honra, y cuando su mano estaba en alto adorando al Señor, pues entonces su pueblo vencía, su pueblo iba ganando. Pero cuando la mano se cansaba y bajaba, entonces Amalek prevalecía. Y las manos de Moisés se cansaban. En lo natural, es lógico, las manos de Moisés llegaban un momento que se cansaban de estar extendidas, ¿no? No dice cuánto tiempo duró específicamente esta batalla. Y las manos de Moisés se cansaban, por los que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Esa piedra que nos habla del Señor fue la que le dio a Moisés ese descanso. Y esta unión de Aarón y de Hur para sostener las manos de Moisés y que pudiera seguir su pueblo prevaleciendo contra los amaelitas. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe todo esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Hay algunas ocasiones en la palabra en la que el Señor dice, le dice a Moisés en específico que tome nota, ¿no? Así empieza. Escribe esto para memoria en un libro. No sabemos si Moisés tenía un libro, pero sabemos que era importante porque el Señor le dice, escribe esto para memoria, que no se te olvide, ¿no? Haya sido un libro, hayan sido los rollos, hayan sido los papiros, lo que haya sido, se lo dijo. Las tablas, el Señor le dijo que lo escribiera. Y eso lo vemos aquí también, lo vemos cuando el Señor le da la primera vez las 12 tablas a Moisés, representando cada una de las tribus, que luego se rompen dos. El Señor también le dice, escribe esto para memoria. Y luego también en Éxodo 34, cuando Jehová le dice a Moisés, con estas palabras hago pacto contigo y tu pueblo. Escribe esto, ¿no? Son momentos importantes que el Señor quería que Moisés recordara, y se lo decía de esta manera, escribe esto, presta atención, ¿no? Como cuando nosotros
le decimos a nuestros hijos, escribe esto o toma apunte, no te vayas a olvidar de esto. Eso es lo que el Señor hacía, ¿no? En el verso 15 vemos que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esta es la mención que se hace en la palabra de este nombre por primera vez, Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Moisés se dio cuenta que ese triunfo contra Amalek no era porque ellos eran más numerosos o el pueblo de Israel era más fuerte o solamente por el hecho de ser hijos del Señor. Él sabía que el Señor les había dado ese triunfo. Él, por alguna razón, había decidido que en ese tiempo era darles la victoria a su pueblo, como en algunas otras ocasiones no lo fue, pero en este caso sí. Y entonces de aquí tenemos ese nombre de Jehová Nisi, que significa, Nisi significa estandarte o banderola. Significa que Jehová es quien pelea por mí, por cada uno de nosotros. También quiere decir levantar la bandera. Ahora, la bandera, el paredón o estandarte es la insignia de regimientos, batallones, agrupaciones militares, civiles, ahora también de iglesias. Y esta bandera o banderola siempre está colgada de un asta, ¿no? Y en los tiempos de guerra, quien lleva el estandarte o la bandera es quien va adelante, es quien guía, es para diferenciar este pueblo del otro, este regimiento del otro, esta agrupación, este batallón del otro, ¿no? También se usa para dirigir, porque a donde va la bandera que tú conoces, tu bandera, esa es la que sigues, no te vas a ir con la bandera del enemigo. Y también es como que nos diferencia y nos marca, ¿no? Porque eso es, a este ejército pertenecemos y no al otro. En el Salmo 64, vamos a ir por un momentito ahí. Dice, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Se dice que la bandera era un símbolo confiable para la defensa de la verdad, y es esa bandera que el Señor dio a Israel en medio de todas las demás naciones. El Señor eligió a ese pueblo y a él le dio esa bandera. Él fue esa protección y esa bandera para este pueblo. Vamos a ir a Gálatas 5. Esa batalla que en ese tiempo peleó el pueblo de Israel, en ese caso fue con Amalek, pero vemos constantemente cómo han habido diferentes peleas, diferentes batallas. En Josué, cuando el Señor le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente, también lo vimos con Gideón, lo vimos con David. El Señor es quien da el triunfo, el Señor es quien permite que su pueblo, que protege a su pueblo y permite que ganen las batallas. Vamos a leer en Gálatas 5, del 16 al 17, que dice, andad en el Espíritu.
Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. La ley fue dada para que el pueblo del Señor diferenciara entre lo bueno y lo malo. Una vez que el Señor dio esta ley, su pueblo pudo conocer lo que el Señor quería para ellos. Pero esta ley ya para nosotros, al haber venido Jesucristo y haber muerto por cada uno de nosotros, esa ley ya queda nula. Entonces, en estos versos nos dice que andemos en el espíritu. Al andar quiere decir el ir, el llegar a un fin, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el espíritu mora en nosotros. Y entonces al decirnos que andemos en el espíritu, nos está diciendo que nos sometamos al espíritu, que ese espíritu que mora en nosotros, que podamos escuchar, que podamos discernir, que le demos cabida al espíritu en nuestras vidas, que de repente estamos muy distraídos o no escuchamos o no presentamos al Señor ciertas situaciones en nuestras vidas. Y entonces no escuchamos lo que el Señor tiene para decirnos, no escuchamos lo que el Señor quiere que hagamos en ese momento. Y cuando nos habla de estos deseos de la carne, todos ellos son contrarios al espíritu. Y aunque se hablan deseos de la carne, de lo que es el adulterio y la fornicación en otros, también es, para nosotros los creyentes, es a veces ese falso orgullo, esa impaciencia, ese odio, esa enemistad, todo aquello que nos separa del Señor, todo lo que nos da una falta de confianza, lo que no nos permite totalmente entregarnos y entender la voluntad del Señor para poder entregarnos a Él y permitir realmente que Él sea el que pelee nuestras batallas y que pueda protegernos contra el enemigo, pero también contra nuestra naturaleza humana, que a veces nos lleva a querer hacer las cosas de nuestra manera, a nuestro tiempo, de nuestra forma, con nuestras propias fuerzas. Y quién sabe qué es, a ver, ¿a quién le ha resultado? Yo quisiera saber que me diga. ¿A quién le ha resultado con sus propias fuerzas y en sus propios deseos el poder luchar una batalla y salir librándola? Si es que no tiene al Señor, nada de esto es posible. Romanos 7, del 20 al 23. Aquí vemos esa constante lucha de la que nos habla Pablo, ¿no? Entre la ley y su naturaleza humana también. En el 7:20 a 23 dice, y si, desde el 19 voy a leer, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esa constante lucha que aún Pablo menciona que
le costó a él poder seguir al Señor y hacer la voluntad del Señor, porque a veces su naturaleza humana era más fuerte que este deseo por servir al Señor, de este deseo por hacer lo que el Señor tenía para él en su vida. Imagínense Pablo, que realmente escuchó al Señor y dejó todo lo que él tenía y toda la posición que él tenía, y aún fue perseguido por querer compartir del Señor, por querer contarles a otros lo que el Señor había hecho con él, ¿no? Pero él dice acá, me deleito en la ley de Dios. Y a través de todos estas batallas, ¿no? Estos problemas, el Señor nos sigue llamando a esforzarnos y a cobrar ánimo. En Deuteronomio 31:6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El Señor nos dice que nos esforcemos y que cobremos ánimo y que no tengamos miedo, porque Él es el que viene con nosotros y no nos va a dejar, ni nos va a desamparar. Qué bueno es recordar eso, ¿no? Porque a veces pasamos por ciertas circunstancias y nos olvidamos y pensamos que estamos solos, que nadie nos va a poder ayudar, pero Él nos está diciendo que nos esforcemos y nos animemos, que Él va a estar con nosotros siempre, en todo tiempo. También lo hemos visto, bueno, como les decía antes también en Josué, en el capítulo 1, verso 1, que lo llama a esforzarse y a ser valiente. Y vamos a ver el Salmo 27:1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. A veces pensamos que ya no tenemos fuerzas, que ya no podemos seguir. Pero aquí nos recuerda, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque el Señor está con nosotros. Él está con nosotros. ¿A quién le vamos a temer, verdad? Algo que muy importante para que podamos seguir manteniendo esta confianza en el Señor, y le pedimos al Señor que aumente esa confianza en Él, en nosotros, que podamos ejercitarnos en presentarle a Él cada pequeña cosa, cada mediana cosa, cada grande cosa en nuestras vidas. Y nos habla en Efesios 6, en este capítulo que nos habla de la armadura de Dios, que también nos habla en el verso 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, que nos mantengamos en oración y presentándole a Él oración y súplica en el Espíritu. Y también nos habla de la perseverancia. Otro verso más en Primera de Tesalonicenses 5:15.
Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, para que nos mantengamos siempre orando al Señor y dándole gracias por todo, a veces por lo bueno, a veces por lo no tan bueno, pero que podamos tener corazones agradecidos y saber reconocer que es Él el que nos guarda, que es Él el que nos libra de, de tantas cosas, de tantas aflicciones. Vamos a determinar en el Salmo 34. Voy a leer desde el verso 14. Perdón, desde el 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Quiere decir que Él está con nosotros, Él nos escucha y sus oídos están atentos a nuestro clamor. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero Jehová de todas ellas le librará. Este salmo tiene muchos versos que nos hablan de cómo el Señor eh, nos guarda, cómo nos oye, cómo escucha nuestro clamor, cómo está con el que está angustiado, con el que está quebrantado. Y cómo, pero en el 19 nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. A veces pensamos que estamos en una situación y no hay ninguna salida. A veces pensamos que estamos solos, pero hermanos, el Señor siempre está con nosotros y debemos confiar que Él es ese protector, Él es ese Padre que está con nosotros y que está muy cercano a nosotros, que está esperando que nosotros clamemos por Él, que está esperando que invoquemos su nombre, que le demos gracias y, y que nos presentemos a Él en cada circunstancia de nuestras vidas. Okay. Lo voy a dejar ahí. Es todo lo que tengo para compartir en esta noche sobre Jehová Nissi. Amén.